Hemos hablado acerca del día del Señor, hemos hablado cuál es la verdadera religión, hemos hablado acerca de por qué hay tantas religiones, hemos hablado acerca de profecías en el tiempo final, cómo va a terminar todas las cosas, pero todo termina cuando venga Cristo Jesús. Hoy un gran hombre ha terminado su vida, Pastor Bueno. He oído de él, su palabra lo dice, bueno es la persona que sigue al Señor Jesucristo. No hay uno bueno aquí, excepto aquel que sigue a Cristo Jesús. Hoy descansa en los brazos del Señor, hoy duerme como dice la Biblia. Y justamente hoy vamos a hablar acerca de la esperanza. Cuando nosotros hablamos acerca de se fallece un ser querido o alguna persona, hablamos justamente de este tema, acerca de la esperanza que hay en Cristo Jesús. La seguridad. El problema es que hay personas que no saben qué pasa después de la muerte. Le han enseñado que después de muerto o se van para el cielo, se van para el infierno, o se van para un purgatorio, o nuestros seres queridos no sabemos dónde están. A veces hay tanta confusión, otros creen que se reencarnan y van de un lugar a otro hasta llegar a ser una vaca. Y por eso vemos tanta vaca allí en la India, que acá se las comen, allá no, se están muriendo de hambre algunos, pero no se las comen. Pero cada uno tiene sus diferentes creencias, hay diferentes maneras de pensar, pero Dios es muy claro en la palabra de Dios. Y hoy vamos a hablar vida después de la vida. Vamos a saber en esta hora, hoy vamos a hablar acerca de la fe, la esperanza y el amor, pero hoy vamos a hablar acerca de la esperanza en Cristo Jesús. La esperanza segura que hay para aquellos que creen en Cristo Jesús. La Biblia es bien clara al decir que Cristo vino por primera vez, porque de tal manera amó. Nos amó porque íbamos a morir. Nos amó porque estábamos separados de Él. Nos amó porque Él nos crió, nos creó, nos hizo con sus manos y nos amó tanto que envió a su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga que. La Biblia no habla de vida. El reino de la muerte es el reino de Satanás. Y todos aquí estamos bajo ese reino, porque los que nacemos sabemos que hemos de ¿qué? De morir, ¿sí o no? Por eso le digo que Cristo vino para dar vida. Y nadie tendrá vida a menos que no vuelva a Dios. De Dios venimos, a Dios tenemos que volver. Pero ¿cómo volvemos? Algunos dicen de una manera, otros dicen que el espíritu se va para allá, otros dicen que el alma se va para allá. Vamos a ver qué dice la Biblia para que nos aclare la verdad. Hemos estado confrontando la verdad durante toda esta semana, ¿sí o no? A veces hay personas que se angustian con respecto a la muerte, si su hijo está en el cielo, está en el infierno, está donde no sabemos dónde. Y entonces dice, bueno, se portó mal, le pasó algo. ¿Y ahora qué? ¿Dónde está? ¿Quieren sentir seguridad? Otra forma de ver las cosas es que, por ejemplo, si tú te mueres y te vas para el cielo y tu hijo se fue para el infierno porque se quedó, hizo algo malo en el último momento, ¿usted cree que va a ser cielo para usted ver a su hijo sufrir toda la eternidad? Mis hermanos, hay que ver cómo el hombre y el enemigo a través de las edades ha inventado tantas cosas. Y tenemos que poner este detector de mentiras en primer lugar. Esto es un detector de mentiras. Aquí está la palabra de Dios vivo. El que sostiene que todo el universo. Aquel que está dispuesto a darnos vida nuevamente y a sostenernos en nuestras necesidades y en nuestros problemas. ¿Cuánto dolor ha habido en este mundo y cuántas lágrimas han derramado? Y muchos están sin esperanza. Yo nunca me olvido uno de los sepelios en Puerto Rico, un niñito de 2 meses tuvimos, que era desgarrador el dolor. No había forma y no hay forma de consolar con la muerte. Solamente el que lo vive sabe lo que siente. Es terrible el pecado, es terrible la separación, es terrible las consecuencias del pecado. La muerte es una consecuencia del pecado.
No porque la persona haya cometido actos pecaminosos, porque nace en un mundo de pecado. Pero Dios dice que iba a terminar con ese sufrimiento. Porque así como Cristo vino, murió y ¿qué? Resucitó. Hoy en día, un ser humano, por medio del poder de Dios, ha resucitado, y ese Dios quiere dar vida a aquellos que confían en Él. Todo el poder de la religión está en la resurrección, no en la muerte de Cristo. En la muerte de Cristo está el poder para el perdón, para el pago de nuestra deuda, de la separación. Pero en realidad, en vano sería nuestra fe si no creyéramos que Cristo Jesús ha resucitado. La imagen que tenemos de Dios muchas veces es un Dios clavado en la cruz, es un Dios niñito cuidado por una virgen o por algo. Esa es la imagen que tenemos, ¿sí o no? Un Dios sin poder, pero el Dios que presentamos es un Dios que puede aún resucitar de la muerte. Y dejó demostrado con varios casos. Es un Dios vivo, no es un Dios muerto, es un Dios que vive, y por eso puede dar vida a los que están muertos en el valle de la muerte. Por eso Él viene a este mundo, porque te ama para darte vida, y solamente dará vida a aquellos que creen en Él. Aquellos que deciden estar con Él. Él es el que sostiene todo y el que da la vida. Él es el que hizo todo el plan de la salvación desde antes que el mundo fuera formado. Dice que Dios creó al mundo, no venimos de la casualidad, como dicen por ahí. No venimos de una evolución de millones de años. Esa es la cosa más terrible que hoy los científicos están diciendo. Hay jóvenes totalmente confundidos hoy en día. Venimos de la mano de Dios. Yo prefiero venir de la mano de Dios que de un gusano, de una ameba o de un organismo o de la combinación de la casualidad. Es más, si venimos de la casualidad, mis hermanos, tú eres un animal más. ¿Qué me importa a ti pegarte 2 tiros, hacer lo que se me quiera, si total tú eres un animal más? ¿Sí o no? Pero si venimos de la mano de Dios, tenemos un Padre celestial. Sabemos de dónde venimos según la Biblia. Tenemos responsabilidad para con los demás. Tenemos muchas otras cosas. Tenemos una mente clara para saber el bien y el mal. Tenemos raciocinio, y Dios nos hizo de la mejor manera para que glorifiquemos a Él. Y no solamente cuando el hombre se separó, por eso nadie será feliz. Nadie será feliz a menos que no se una nuevamente con Dios. ¿Usted cree que la va a poder hacer con todo el dinero, con todo lo que pueda lograr en esta vida? Nadie la va a poder hacer si no vuelve a Dios. De Dios venimos, a Dios tenemos que volver. Porque la única fuente de vida eterna es Cristo Jesús. Nadie será realmente feliz. La palabra felicidad en el español comienza con ¿qué? Con fe. Pongan a Dios en primer lugar y lo demás vendrá por añadidura. Esa es la clave de la vida cristiana. Mateo 6:33. Pongan a Dios en primer lugar, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será ¿por qué? Por añadidura. Mateo 6:33 lo dice claramente. Fe lícita, hagan las cosas lícitas, correctas, lo que Dios manda en la palabra. No se confundan con las doctrinas falsas que hay hoy en día. Por todos lados por una doctrina falsa, y esta es una doctrina falsa, que todo el mundo cree igual. Todo el mundo cree que el domingo es el día del Señor, cuando la Biblia dice que el sábado. Todo el mundo cree que los muertos viven después de muertos, o están en algún estado después de muertos. Vamos a ver qué dice la Biblia. Dios murió para darte vida. Hoy, desde el año 31 que ascendió al cielo, allí ha entrado a la presencia del Padre. Y en 1844, como decía una profecía de los 1300 días, entonces va a hacer una obra de juicio, de intercesión por todo su pueblo que confía en su sangre. Y cuando salga de allí, mis hermanos, vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores. Vendrá a juzgar a los vivos, como dice el credo católico, y a quienes, a los muertos. Y el juicio comienza por la casa de Dios. Y antes que Cristo venga, dijimos que iba a haber una obra de sellamiento. El otro día alguien me dijo, yo voy a preguntarle a mi padre, al padre, si eso es verdad lo que usted está diciendo. El padre no le va a decir eso, lea la Biblia.
La Biblia dice claramente: el sello de Dios será puesto en los hijos de Dios y el sello del enemigo para aquellos que se pierden. Está bien clarito. Y dijimos los versículos. Así que todos aquí, los que consideramos bien y los que no consideramos, son llamados por Dios. Dios es el que cambia los corazones, el que da vida. Muy bien, hemos tenido este principio desde que comenzamos. Si está en la Biblia en su contexto, ¿yo qué? Lo creo. Si no está en la Biblia, mire, por favor, bótelo por ahí, tírelo por ahí, porque no es verdad. Y la verdad se parece tanto hoy en día. La mentira es tan parecida a la verdad. Como dijo Jesús: vendrán muchos en mi nombre, Dios, que nadie os engañe, nadie nos engañe. Vendrán falsos profetas, falsos cristos, falsas religiones, vendrán en el tiempo final, y aún los escogidos corren el riesgo de ser engañados. Por eso hay que ir y analizar los versículos que Dios tiene para nosotros. Hagamos de ellos parte de nuestra vida y prediquemos la verdad. Algunos quizás nunca habían oído algunas cosas de estas y le dicen entusiasmados después de salir acá a sus compañeros: mira, yo oí esto. Y los compañeros le llenan de preguntas y no saben cómo responder y se sienten mal algunos. Pero sepa una cosa, que el que persevera hasta el fin será ¿qué? Y nosotros tenemos que perseverar en conocimiento. El conocimiento va en aumento hasta que el día se hace ¿qué? Claro, y usted va a poder discernir claramente y explicarlo claramente. Lo importante es que hoy en día aceptes a Jesús y comiences a edificar en Cristo Jesús. Muy bien, ponga por favor su mano aquí o aquí donde sienta su corazón latir. Cada vez que su corazón late, mis hermanos, cada vez que late se mueren 2 personas en este mundo. Impresionante, esa es la estadística. Al terminar esta reunión, después de esta hora, 7.200 habrán muerto, algunos con esperanza y otros sin esperanza en el mundo. Al terminar el día, 150.800, según la estadística, habrán muerto sin esperanza o con esperanza. Los hijos de Dios tenemos una gran responsabilidad de que todo lo que respire pueda alabar al Señor, porque la respiración viene de Dios. Todo lo que respire, alabe al Señor. Cada vez que usted está respirando, está diciendo la palabra Jehová, que es mi vida. ¿Sabe que la palabra Jehová nunca se supo cómo se pronunció? Porque se cree que es la respiración de uno. La pronunciación es la forma. Ya ve. Y recuerde que cada vez que usted respira es porque Dios permitió que usted respire. Cada vez que late su corazón es porque Dios dio el inicio de la vida. Y Él la mantiene todavía para que lo conozcas. 150.000 habrán muerto. Yo no sé. Al finalizar el año, 55 millones habrán pasado al descanso. Este mundo, mis hermanos, está lleno de muerte, de dolor. Cada día despedimos a nuestros seres queridos y algunos de alguna manera u otra han pasado por este valle de sombra de muerte. Vivimos en el reino de la muerte, en el valle de sombra de muerte. Por eso uno de los salmos más queridos es el Salmo 23. Jehová es mi pastor, que nada me faltará. Aunque ande en el valle de ¿qué? De sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara, tu callado, la palabra de Dios será nuestro aliento, nuestra guía. Y algún día comeremos en la mesa del Señor ha preparado para nosotros. Amén. Jesús también, mis hermanos, no está ausente de nuestro sufrimiento. La Biblia dice que cada lágrima que nosotros derramemos por injusticia o porque la muerte lo arrebate, dice que el Señor la recoge y algún día pondrá alegría para aquellos que confían en Cristo Jesús. Hay miles de promesas en la Biblia para lograr
sobrevivir en este valle de sombra de muerte. Lo único que tenemos nosotros los cristianos, lo único seguro que tenemos son promesas. Promesas fieles y verdaderas. Vivamos con esas promesas y encontraremos la verdadera salvación que hay en Cristo Jesús. Jesús también llora cuando la gente se muere, mis hermanos. Él no desea la muerte, ni aun siquiera del impío. Él quiere que vivamos. Dios nos creó para vivir. Dios no nos creó para morir. O alguno se quiere morir ahora. Alguno quizás se quiera morir por los problemas que afronta y por todas las cosas y no sabe qué hacer. Y está tan deprimido que algunos se quitan la vida. Pero eso ya perdió la luz. Dios lo va a juzgar de acuerdo a la luz que ha tenido hasta ese momento. Pero mis hermanos, nosotros todos queremos vivir. Amén. Dios es Dios de vida, no Dios de muerte. El Dios de la muerte es Satanás, el diablo, el engañador, el homicida, que así lo llaman. Y algunos no creen ni siquiera en el diablo, no creen en Satanás. La Biblia dice que existe un poder negativo que hizo guerra contra Dios. Y este valle es el valle de la muerte, pero Dios lo va a cambiar algún día. La pregunta es, si el hombre muere, Job 14:14 dice, ¿volverá a vivir? Vamos a ver. Usted dice que sí. Yo no le creo a usted, pero le voy a creer a la Biblia. Pero gracias por decir que sí, porque está en lo correcto. Muchos intentan comunicarse con los muertos. Y hay muchos sistemas de comunicación con los muertos. Los vivos quieren comunicarse con los muertos. Inclusive hoy en día está programa en televisión de cazadores de fantasmas, que le llaman, donde buscan que hay espíritus que aparecen o que casas posesionadas y demás. Y eso es real. Eso es real, no es mentira. El enemigo tiene poder igual. Pero le voy a decir una cosa. La comunicación con los muertos, según la Biblia, está totalmente prohibida. Porque es el terreno de Satanás, no es el terreno de Dios. ¿Qué ocurre cuando una persona muere? ¿Dónde están nuestros amados muertos? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Nos iluminará? Vamos a ir al primer versículo, vamos a ver este versículo. Para entender la muerte tenemos que entender cómo el hombre fue creado. ¿Estamos bien? Es la única manera de entenderlo. Vamos a ver cómo el hombre fue creado. No vino de la célula que se unió por casualidad con los elementos químicos, se unieron por casualidad, salió la primera célula y después la otra se unió hasta que salió un renacuajo, y del renacuajo le criaron patas por la evolución de los años, y después del renacuajo salió para afuera y empezó a caminar y se le crió hasta pelos y después hasta el mono y después salió el hombre. Hermano, es increíble. Mire qué fácil lo que dice la Biblia. Mire qué fácil dice. Entonces Jehová Dios formó al hombre ¿de qué? Del polvo. Hay un primer elemento. Esta mano es el polvo. ¿Estamos bien? De la tierra. Hizo un muñeco, podríamos decir. Ahora, el polvo hecho muñeco con todos los elementos. Ustedes saben que químicamente han sacado que valemos más o menos $7-8 con todo lo que de hierro y de cobre y de todo lo que tenemos dentro del elemento. No valemos mucho. Pero Dios formó químicamente todos los elementos necesarios porque Él es el gran arquitecto, es el gran diseñador. Pero yo pregunto, ¿ese muñeco podía pensar? ¿Podía hablar? Si usted hace un muñeco de barro, ¿le cuenta cosas? ¿Tiene vida? No. O sea que el polvo solo no tiene conocimiento de nada. ¿Estamos bien? No habla, no piensa. El polvo solo es simplemente un muñeco de barro. Ahora, dice aquí
que cuando Dios creó en Génesis 2:7 del polvo de la tierra y luego puso otro elemento y sopló aliento, soplo de vida en la nariz del primer hombre que se llamó Adán. La otra mano es el soplo de vida. Aquí tengo ¿qué? El polvo. Y aquí tengo ¿qué? Soplo de vida. Aliento, soplo. Sopló. Cuando Dios habla, las cosas, Él tiene poder de vida. Cuando Dios sopla, da la vida. El soplo de vida se le llama también el espíritu de vida. Yo quiero detenerme clarito acá para que ustedes entiendan cuál es el concepto bíblico de la vida. Porque la muerte es lo contrario a la vida. Y dice aquí que el segundo elemento, el soplo. Nada más. Ahora pregunto, ¿sopla usted? A ver, sopla. ¿Le habló el soplo? ¿Le oyó el soplo? ¿Pensó ese soplo en algo? ¿Le dijo ese soplo, mira, anda por allá? Usted se ríe, pero la gente cree que el soplo está hablando. ¿Usted cree que la gente dice que los espíritus están por allá arriba hablando? El soplo de vida está hablando. Es que están pensando. El soplo no tiene poder en sí de pensar, ni de hablar, ni de actuar. ¿Entienden lo que estoy diciendo? El polvo solo no tiene nada. El soplo solo tiene un elemento de Dios. Es un elemento de Dios. Simplemente soplo. Ahora ocurre el milagro de la creación. Las cosas están dadas. Fíjense lo que dice. Después que se unió el soplo con los elementos de la tierra, dice aquí claramente, ¿qué sucedió? Entonces fue el hombre, ¿un qué? Un ser viviente o un alma viviente. Ahí está la famosa alma. Yo no voy a usar el micrófono porque necesito graficar. Aquí tengo el polvo. Aquí tengo el aliento. Cuando se une, esa unión que ustedes ven entrelazada ahí es el ser viviente o el alma viviente. El polvo solo no es un ser viviente. El soplo solo es simplemente el poder de la vida que Dios da. Es soplo. No es un espíritu viviente. El alma viviente, para que sea un ser humano, tú eres un alma viviente porque todavía tiene el soplo de Dios y tiene los elementos del cuerpo. ¿Estamos claros hasta aquí? Eso es lo que dice la Biblia. ¿O estoy diciendo algo que no dice la Biblia? Porque si algo no estoy diciendo que algo. Si estoy diciendo algo que no dice la Biblia, levante la mano, tenga confianza. Estos dos elementos están ahí. Esa unión es el ser viviente. Tú eres un ser viviente. Amén. Porque tienes el soplo de vida y el polvo. Yo quiero repetir esto, porque el concepto es que el soplo de vida o espíritu es un alma viviente que se fue para el cielo, se fue para el infierno, se fue para los demás. Ahora, aquí tenemos polvo es polvo, muñeco es polvo, el espíritu o el soplo es soplo, pero la unión de los dos da un ser humano, un alma viviente. ¿Estamos claros? Dos elementos, los elementos de la tierra más la respiración de Dios forman un cuerpo vivo, y por eso se te llama ser humano, un cuerpo vivo. Tiene un cuerpo vivo. La muerte, según el concepto judío y según el concepto de la Biblia, es lo contrario a esto. Mire lo que dice la Biblia en Eclesiastés capítulo 12:7. El polvo, ¿se acuerdan? ¿El polvo podía pensar solo? ¿Podía hablar? No. El polvo vuelve al polvo. Mire, a usted lo entierran. A los 5 o 6 años, si levanta la tapa, usted va a estar totalmente descompuesto. Perdóneme que hable franco y correcto. Es así.
Lamentablemente, cuando no hay vida, hay muerte, y la muerte descompone. Por eso tenemos que venir a Cristo, para no ser descompuestos. Tú todos los días te estás muriendo, tus células se van reproduciendo cada vez menos, y los que tenemos canas tenemos menos células para reproducir, porque el sistema inmunológico no se está recuperando y nos vamos envejeciendo, y un día nos vamos a morir de viejo, porque vivimos en el valle de sombra de muerte, ¿sí o no? El más joven tiene las células más jóvenes y las reproduce y las mantiene, pero el más viejo ya su función se va a ir acabando y vamos directamente al hoyo, como dice, 6 pies bajo tierra. El polvo, el ser humano a los 5 años está putrefacto. Es comida de gusanos, perdóneme que se lo diga. Y si no, vayan a un cementerio y abran una tapa, si no, pregunten a los médicos. Después de 10, 15, 20 años, se vuelve el esqueleto, se seca, completamente se seca. Y por eso vemos a veces personas que en lugares donde se conservan las cosas de muchos años se ven esqueletos. Pero después de 100, 200 años, mis hermanos, que esté ahí, se vuelve polvo. Porque la Biblia dice que al polvo eres y al polvo ¿qué? Volverás. Y dice aquí, el polvo vuelve ¿a dónde? Y el otro elemento que era mi mano, el espíritu, el soplo, ¿a quién le pertenece? Ahora, dijimos que cuando usted sopla, ¿está hablándote del soplo? ¿Piensa el soplo? ¿Hace algo el soplo? Simplemente soplo. Ese, el que lo dio, lo único que hace ahora es... lo recibe, lo expulsa y lo recibe. Sí, es un ejemplo que tenemos que dar, porque le pertenece ¿a quién? La vida le pertenece a Dios. Eso es la muerte, según Eclesiastés 12:7. Los elementos de la tierra, la respiración, un cuerpo muerto. Lo mismo, note que el ser humano está hecho de 2 elementos. Dios no le puso un alma. El alma es la unión de ambos. Dios no hizo un alma aparte y se la colocó, sopló, pero no le puso un alma adentro. El alma es la unión de las dos cosas. Eso es la diferencia. Esto incluye, mis hermanos, muchas doctrinas falsas que hoy en día. Si usted no aprende lo que dice la Biblia, usted va a caer en muchas doctrinas falsas. Va a caer en la inmortalidad del alma, va a caer en santos que están en los cielos, van a caer en un montón de otras cosas. Toda la doctrina de la Biblia depende del conocimiento de cómo Dios nos hizo. Deja de existir. ¿Dónde está el alma o el ser viviente cuando ambas cosas se separan? ¿Dónde? Simplemente deja de existir. La Biblia lo llama como un sueño. Cuando usted se duerme, ¿qué pasa? ¿Se da cuenta de lo que está pasando? Bueno, aquellos que son sonámbulos, yo no sé. Yo fui sonámbulo y me encontré varias veces afuera de mi casa, inclusive. Me volví casi loco una vez, no sabía ni dónde estaba. Y bueno, pero cuando usted duerme, al otro día se levanta, no supo lo que pasó, parecía que pasó. Algunos, como no descansaron bien, dicen, qué rápido pasó la noche. Ya son las 6, 7 de la mañana, 8, o algunos a las 10, ¿no? Rapidísimo. No se dio cuenta. Cuando usted muere, usted está descansando en el polvo de la tierra. El espíritu, el poder de la vida, ¿con quién quedó? Con Dios. Cuando venga Jesús por segunda vez, al polvo, y el milagro se va a hacer nuevamente. Y no me pregunten cómo, porque eso es solamente de la genética de Dios. Lo único que lo creo que es por fe, porque Dios tiene el poder de hacerlo. Tú vas a quedar aquí con los elementos de esta tierra, van a quedar con los elementos necesarios para formarte de vuelta al milagro, que yo te voy a conocer, pero ya te voy a conocer transformado para vida eterna, porque creíste en Cristo Jesús. Así le va a pasar al pastor Bueno. Es lo mismo que explicar más o menos la fórmula del agua. El agua es H2O, los que saben química. Son 2 moléculas ¿de qué?
de hidrógeno y una de agua. ¿Qué pasaría si yo separo las dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, perdón? La de oxígeno. Si la separo, no hay agua. Directamente no hay agua. Cuando yo la separo, no hay agua. Tienen que estar, ¿qué? Unidas para que tú veas el elemento agua. Las dos cosas tienen que estar unidas para que yo vea a esta señora que está aquí. Si no, no la veo. Es lo mismo. Dice la Biblia, porque como el cuerpo sin espíritu está, ¿qué? Muerto. Así también la fe sin obra es muerta. Hace una similitud. Este versículo es muy, de Santiago 2:26, muy llamativo la atención para explicar esto. Dice, porque así como el cuerpo, el polvo, sin el espíritu, no existe, está muerto, el que no tiene fe en Jesucristo también está muerto. Gloria a Dios que aquí creemos en Jesús. Así que no tenemos muerte. ¿Qué ocurre con el alma? ¿Qué ocurre? Ezequiel 18:4, y dicen que las almas nunca mueren. Mentira. La Biblia, el detector de mentiras, dice claramente en Ezequiel 18:4. ¿Ustedes han oído la doctrina de la inmortalidad del alma? Cuando usted se muere, su alma nunca morirá, o pasará al purgatorio, o pasará al infierno por toda la eternidad. Nunca morirá. Y la Biblia dice todo lo contrario. Lo dice la Biblia, yo lo creo, ¿sí o no? Ezequiel 18:4 dice, el alma que pecare, ¿esa qué? O le creo a la gente o le creo a Dios. Usted decide. El alma que pecare morirá. Porque el alma se refiere al ser humano completo, polvo y espíritu, que anda y no veo. Así como el agua se ve si están unidas las dos moléculas. De la misma manera, cuando yo te veo, tú eres un alma viviente, yo soy un alma viviente. Si yo no acepto y sigo pecando, separado de Dios, y no tengo fe en Él, muero. Porque las almas no son espíritus. El espíritu simplemente es el soplo. El alma es la unión de las dos cosas. Es como este cajón. Ustedes ven ese cajón. ¿Qué pasa si le quito los elementos de ese cajón? Los clavos. ¿Dónde está el cajón? Están todos los elementos, pero no está el cajón. El cajón no existe. Simplemente no existe. Es como la luz. Mis hermanos, el bombillo de la luz es el cuerpo, pero el bombillo solo es luz. Es un elemento que puede producir luz. ¿Qué necesita ese bombillo? La electricidad, ¿sí o no? La respiración, el espíritu de la electricidad que Dios da para que todo el cuerpo pueda moverse. Cuando yo me enchufo con Dios, tengo vida. Por eso el Evangelio, la religión es religarnos con la vida. Enchufarnos con la vida. Religión quiere decir religarnos con Dios, que es la vida. Por eso nadie será feliz a menos que no vuelva a Dios. De Dios salimos, a Dios tenemos que volver. El hombre está desligado porque muere. A pesar de eso, Dios envió a su Hijo para que podamos tener la oportunidad de enchufarnos con Él. Es el punto del Evangelio, es el centro del Evangelio. El amor de Dios viene aquí y pone el plug para que tú te enchufes. Pero tú te tienes que enchufar. Dios no te va a enchufar. Él pone el plug, el terminal, ¿sí o no? Tú te tienes que enchufar. Por eso los pastores estamos todo el tiempo acá diciendo, por favor, enchúfese con Dios, enchúfese con el Señor, busque la Biblia, enchúfese en la oración, enchúfese en el testimonio, enchúfese con el Señor, póngase en contacto con el Señor, porque usted no tiene vida. Póngase las pilas. No voy a hacer propaganda del conejito, pam, 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 ¿no? Pero es más o menos lo mismo. Y cuando usted lo enchufa, ¿qué sucede? Hay luz. La muerte es cuando usted se desenchufa de la corriente vital que es Dios. ¿Hacia dónde va la luz? ¿Dónde va la luz? No existe. El alma que pecare morirá, no va a existir, excepto que Dios pueda darle vida nuevamente.
a ninguna parte, sencillamente dejó de ser, no existe. Pero están los elementos latentes, ¿sí o no? ¿Saben? Esta es la pregunta más importante, porque de aquí dependen todas las doctrinas del espiritismo, todas las doctrinas de la inmortalidad del alma, todas las doctrinas sobre los santos, todas las doctrinas. ¿Saben algo los que han muerto? Vamos a leer la Biblia. Si la Biblia lo dice, ¿qué? Lo creo. Esta es una de las doctrinas, mis hermanos, que el cuerno pequeño pisoteó de Dios, el origen de la vida. Por eso hay tanta confusión hoy en día. Y la iglesia adventista, juntamente con los judíos, creen igual. Creemos en cierta manera que la vida viene de Dios solamente. Y creemos en esto, lo que dice Eclesiastés. Vamos a leer allí algunos versículos. Eclesiastés 9, 5 y 6. Es interesante porque está en la palabra de Dios. A veces uno no sabe por qué existen esos nombres tan raros del libro, pero Dios tiene un propósito para enseñar algunas doctrinas. Eclesiastés, muy poquito lo leen, pero es para enseñar esto. Eclesiastés capítulo 9, 5 y 6 dice: porque los que viven saben que han de morir. Y escuchen bien esto: los muertos pasan, los espíritus pasan hablando y las almas pasan hablando. Dice así la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Nada saben. Yo no sé si le conté la historia del nada saben, de alguien que hacía los programas, como el pastor que hacía programas de radio. Puso un long play, de antes venían esos long play, ahora son los CD así, antes unos long play así grandísimos. ¿Se acuerdan esos long play? Y tenía que ponerle una púa, un brazo con una púa, y de ahí salía yo ya ni le sé los nombres porque eso ya ni se usa. La aguja esa. Y a veces los discos se rayaban y quedaban en el surco y volvía, y en el surco y volvía. Resulta que estaban pasando un programa sobre los muertos, un programa adventista de la voz de la esperanza, de la antigua voz de la esperanza, la voz de la profecía. Y entonces lo habían puesto ahí en la radio. El disjockey que estaba allí, el que cuidaba la radio, tuvo ganas de irse al baño. Así que dijo: bueno, pues esto están dando, yo me voy al baño, no hay problema, cuando venga en un momentito. Y cuando viene de vuelta al estudio, todas las luces rojas de los teléfonos llamando, y él oyendo: y los muertos nada saben, y los muertos nada saben. Y justo ahí en ese versículo se había quedado rayado el disco: y los muertos nada saben. Como 2 minutos que estuvo en el baño, los muertos nada saben. Y la gente empezó a llamar. Pero eso creó un gran interés, porque la repetición hizo ver que esa verdad decía la Biblia. Y cuanto más lo repitamos, más lo vamos a entender, que los muertos nada saben. Y escuche bien: si hay alguien que ha muerto y le ha aparecido, sepa que los muertos nada saben, porque van a haber apariciones, van a haber vírgenes que aparecen, van a haber familiares que han muerto que van a decir y le van a hablar con la misma voz. Y si usted va a una sesión espiritista, sepa que usted puede ver eso. Yo no estoy haciendo propaganda al enemigo. El enemigo se puede convertir en una serpiente y en un medio, se puede convertir en un ángel de luz, y él sabe las cosas, y para engañar a las personas. Por eso la Biblia no tenga nada que ver con agogueros, con sortilegios, con magos, astrólogos, adivinos, porque ellos no trabajan con Dios, trabajan con el enemigo de Dios. Y aún los demonios pueden transformarse en esa situación, y la gente cree que es el familiar que se murió o el papá que se murió. Y la Biblia lo dice. Ese es un tema aparte. Tremendo. Así sucedió en una historia, mis hermanos. Los muertos, vamos a terminar. Y los muertos nada saben. Versículo 6. Y los muertos nada saben. Y los muertos nada saben. Voy a estar como el disco del rayado. ¿Y los muertos qué? Nada saben. Y también su amor, dice el versículo 6, su amor, su odio y su envidia y fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Lo dice la Biblia. No tendrán parte, su amor, su odio, todo lo que sintieron, sus sentimientos fenecieron ya.
no existen, como la luz se apagó. Y dice claramente, nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Así que todas esas apariciones en los cementerios, las películas hoy en día de Hollywood, todos son espíritus que aparecen y se posesionan, ghosts, y a veces un espíritu tan bonito que se posesionan de las personas, muertos que están por ahí. Mis hermanos, nada saben, eso es todo obra del enemigo para engañar. ¿Estamos claros? La Biblia es clara. A ver, dice aquí, porque en la muerte no hay ¿qué? Salmo 6.5, no hay memoria. Entonces, ¿quién está intercediendo por mí en el cielo? El alma que se fue para el cielo de María, el alma que se fue para el cielo de San Pedro, de San Judas, no, de San Judas no, porque ese se murió, traicionó al Señor. Del santo tal que está en el cielo, su alma allá intercediendo por los santos, cuando les dice que los muertos, ¿qué? Nada saben. ¿Entienden cuán importante es saber que los muertos nada saben? ¿Cuántas doctrinas hay hoy en día de gente siguiendo a espíritus engañadores en vez de seguir el Espíritu de Dios? Dice aquí, no tendrán memoria de ti. ¿Quién te alabará en el sepulcro, en el Seol? Salmo 115, 17 dice, no alabarán los muertos ¿a quién? A Jehová, ni cuando desciendan ¿a dónde? Allí al sepulcro, al silencio. Escuchen bien lo que dice Salmo 146, 3 y 4. No confiéis en príncipe ni hijo de hombre, porque no hay en él liberación. No confíen en los hombres. Mujeres, no se refiere a los que se van a casar ni a las mujeres, sino que no confiemos en toda idea que tengan los hombres, sino confiemos en la idea de Dios. ¿Estamos claros? Su espíritu ha de salir y volverá ¿a dónde? Su cuerpo, al polvo. En aquel día perecerán sus ¿qué? Si el espíritu o el alma, el espíritu y el polvo no oyen, entonces ¿cómo vamos a rezar arriba cuando no están oyendo los espíritus? ¿A qué espíritu le estamos rezando? El único intercesor, por eso dice la Biblia, el único que puede oírnos nuestras oraciones es Cristo Jesús, que murió y resucitó, y el único que tenemos un intercesor. La intercesión de los hijos de Dios, mis hermanos, no depende de espíritus muertos que están en el cielo, depende del único vivo, Dios, sobre todas las cosas, Cristo Jesús. La Biblia usa la palabra alma alrededor de 1600 veces y ni una sola vez menciona que el alma es inmortal. Solo Dios es ¿qué? Inmortal. ¿Saben de dónde sale el invento de que las almas se van para el cielo? De la filosofía pagana de los griegos. Es ahí. No tengo tiempo de explicar de Platón, Aristóteles y cómo el cristianismo y San Agustín, el gran teólogo de la Iglesia Católica, metió el mismo sistema de que las almas en el topos Uranus allá, que había que sacar todo este cuerpo que era malo y sacar el espíritu para que vaya al cielo, que es la realidad absoluta. Y de ahí se sacó la inmortalidad del alma. Y con la inmortalidad del alma se asustaba a la gente diciendo que si tu alma se va para el infierno, para el cielo, para no sé qué cosa, si tú no le das dinero no se van a salvar. Y vendían hasta perdón con esa doctrina. Por eso les digo, todo cae si no comprendemos bien la inmortalidad del alma. El único que es inmortal, ¿quién es? Tú eres mortal. Dios es inmortal. No hay nadie que se muera, no hay nada en este mundo inmortal, el único es Dios. Dice, bienaventurado el solo y soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene ¿qué? Inmortalidad, que habita en la luz inaccesible. Ese es mi hermano Cristo Jesús, que dio su vida por mí y venció la muerte, entró al sepulcro, a la tumba, al infierno, a donde tú quieras llamarle, y salió vivo para que tú y yo vivamos por medio de la fe. Por eso yo soy el camino, la verdad, la vida, y aunque esté muerto, dice el Señor, ¿qué? Vivirás. Yo soy el único que puedo dar la inmortalidad. La inmortalidad no viene después cuando te mueres. La inmortalidad viene cuando Cristo venga por segunda vez.
Eso es lo que dice la Biblia. Y si la Biblia lo dice, ¿qué es lo que hago? ¿De dónde viene la teoría de que las almas son inmortales? Del Edén, la primera mentira. Lean Génesis 3, 1 en adelante. La serpiente era más astuta que todos los animales del huerto. Y le dijo a la mujer cuando se separó de su marido: por favor, mujeres, no se separen de su marido. Bueno, algunas veces hay que separarse porque son violentos. Pero en este caso Dios tenían que estar unidos. Se separó. El primer acto del pecado es separación. Cuando nos separamos de Dios, nos desenchufamos de Dios, ¿qué pasa? Hay muerte, ¿sí o no? Por eso Dios nos llama a unirnos con Él. Y la serpiente, el medium. Ustedes ven que todos los espiritistas y toda esa gente usan la serpiente y todas las culebras y las cosas del enemigo. No tiene terror de esas cosas. Y utilizan esos símbolos. Porque el enemigo utilizó el medium de la serpiente. Utilizó el animal, se metió en la serpiente y empezó a hablar. Una serpiente hablando. La mujer se quedó: oh, ¿qué es esto? Y estaba arriba del árbol que Dios había prohibido que si el día que comiere morirá. Y la serpiente arriba del árbol lo tocó, no estaba muerta. Fue una forma de atraer a la mujer. Y le dijo: ¿con que Dios os ha dicho que de todo árbol del huerto no podéis comer? Y mis hermanos, le puso dudas sobre Dios. Y Eva lo puso a defender a Dios. Sí, dijo Dios, que no toquemos ni nos acerquemos. ¿Por qué tú estás ahí arriba? No te vas a morir. Casi defendiéndola, podríamos decir. Y la Biblia dice que le dijo: no moriréis. La misma doctrina se predica hoy en los templos y los cultos cristianos. No moriréis. Todo el mundo despide la muerte, su alma se fue para el cielo, para la gloria. En los brazos de Dios está, cuando está simplemente desenchufado, y cuando venga el soplo dará vida nuevamente. A mí me da mucho más paz que mi mamá o mi hijo o quien sea que haya muerto, mi abuelo, mi tatarabuelo, está descansando en la tumba y no en un infierno o en un purgatorio en algún otro lugar, que pensar que está por allá un alma. ¿Sí o no? ¿No te da más paz? Claro que sí. Este es el que puso esa mentira, el ángel caído. Él ha sido homicida ¿desde cuándo? Y ha permanecido, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, lo suyo habla porque es mentiroso y padre ¿de qué? Mentira. Y la serpiente era una mentirosa, dijo: no moriréis, cuando Dios dijo que vas a morir. Es verdad, Adán y Eva no murieron al instante, pero hoy en día no tenemos a Adán y Eva. ¿O están Adán y Eva acá? No están. Hace miles de años que murieron. Ahora tenemos las consecuencias de Adán y Eva, de la mentira del enemigo. Tú y yo tenemos que morir, pero Cristo nos vio con su amor y nos quiere dar vida. En Egipto se creía en la inmortalidad del alma, por eso lo embalsamaban. La inmortalidad del alma es la doctrina de todas las religiones paganas, no es la religión de la Biblia. En Babilonia, en Grecia y en Roma, papá, también está la inmortalidad del alma. Y se predica a todo el mundo. La misma mentira de Satanás: no moriréis. En la historia se conoce que la doctrina pagana de la inmortalidad del alma, mis hermanas humanas, entró por la puerta trasera de la iglesia, según William Gladstone, historiador. ¿Qué son los espíritus del espiritismo? ¿Qué explicación tienen las apariciones? Si los muertos nada saben, ¿por qué se adoran a los santos? La Biblia responde clara y contundente. Apocalipsis 16:14. Pues son espíritus de demonios que hacen ¿qué? Hermano, yo no quiero entrar en controversia. El que quiera creer en eso, crea. Y el que quiera seguir alabando a esas vírgenes que lloran, síganla. Yo no estoy en contra del que tenga fe de eso. Pero la Biblia me dice claramente que son espíritus engañadores. Y millones de personas quieren ver señales. Y todo el mundo aparece en un espejo, una imagen, y ya todo el mundo
mundo va a ir a adorar allá. ¿Por qué no van a la Biblia, que tiene la mejor imagen de Cristo Jesús y su salvación? ¡Qué tremendo! Mire, si hubiera habido una aparición acá, este templo estaría lleno de gente. Pero sin embargo, Dios se manifiesta a través de su palabra y muy poco lo quiere. Para explicar este caso, mis hermanos, hay una historia muy interesante en la guerra de Vietnam. En la guerra de Vietnam, mis hermanos, la señora Reynolds de Pensilvania oraba diariamente por su hijo, Darwin Reynolds. Esta es una historia que es increíble. Oraba diariamente para que Dios protegiera. Era una hermana cristiana de una de las iglesias. Protegiera a su hijo que estaba sirviendo en la famosa guerra de Vietnam de la Armada de los Estados Unidos, y le escribía cartas de ánimo a su mamá todos los días. Reynolds le escribía todos los días a su mamá: no te preocupes, mamá, estoy bien, todavía no estoy en el frente, todas las semanas, recordándole que muy pronto iba a verla nuevamente, que siguiera orando por él. Un día las cartas dejaron de llegar. Había pasado 3 semanas sin una sola palabra de agua. Y su hijo, ella estaba esperando lo peor en cualquier momento. Entonces, una hermosa mañana de otoño de Pensilvania, en los Estados Unidos, un vehículo oficial de la Armada se paró enfrente de la casa de la mamá. Ella empezó a temblar. Un oficial se acercó y le entregó un telegrama. Y con un sentimiento de congoja, el oficial dijo: señora, lo siento mucho. Y se alejó mientras esta mujer leía aquel telegrama con lágrimas en los ojos. Esperaba lo peor. Y en realidad decía: su hijo ha sido reportado como perdido en batalla y se presume que esté muerto. El dolor fue tan grande que no podían contenerse en lágrimas, en gritos: Señor, yo te pedí que me lo trajeras y tú no estás aquí. La señora Reina no lo podía creer. Él había orado fervientemente por su hijo. ¿Por qué había muerto? ¿Por qué Dios lo había muerto? ¿Saben lo que primero preguntan? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? A todas las personas, ¿por qué a mí el sufrimiento? Dios tiene respuesta a ese sufrimiento. Dice la Biblia: no se turbe vuestro corazón. Crean en Dios. Crean en mí. Yo voy a preparar morada y vendré otra vez para que donde yo estoy, yo quiero que vosotros estéis. Todos vamos a estar, los muertos y los vivos vamos a estar con Él. Y esta señora tenía esa esperanza. Pocos días después, una mujer del vecindario, mis hermanos, la visita. Señora Reynolds, lamento que su hijo haya desaparecido en acción, pero ¿por qué no viene a mi casa el martes por la noche?, le dijo. Nosotros tenemos un grupo que se reúne los martes, todos los martes, y nosotros hablamos con nuestros amados muertos. Buena obra misionera estaba haciendo la señora. Ni nosotros hacemos obra misionera. Y ellos se comunican y hablamos con ellos. ¿O no? Dijo. No. Eclesiastés dice que los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Yo no creo esas cosas, dice. La Biblia es contundente: los muertos nada saben. Bueno, replicó la amiga, terminando la conversación, todo lo que sé es que nosotros hablamos con nuestros amados y ellos nos hablan a nosotros todas las noches. Después de la visita se despidió de la señora Reynolds, quedó pensando acerca de esa conversación. Extrañaba tanto a Darwin, a su hijo. Pasaron varias semanas. Qué lindo sería escuchar otra vez la voz. Ahí le empezó la obra misionera a entrar en su cabeza. Una semana más tarde, mis hermanos, la vecina regresó y le dice: adivine qué, vecina. Anoche, cuando nos reuníamos, su hijo apareció y estaba bien ofendido porque usted no quiso encontrarse con él la semana pasada. Al siguiente martes por la tarde, la señora Reynolds, con miedo, asistió a la reunión y se sentó en una silla, esperando a su hijo apareciese. Otra media docena de personas estaban allí esperando, y enseguida que la reunión comenzó, mis hermanos, ella lo vio. La forma era tan poco difusa, dice ella, pero definitivamente era Darwin, su hijo. Hola mamá, le dijo calladamente. Tremendo.
Y allí hablaron casi una hora. E hicieron una cita para encontrarse la semana en la misma hora de la tarde. Mis hermanos, por 6 meses esa madre hablaba con su hijo muerto por medio de su medio espiritista. Tuvieron cada martes conversación. La señora Reynolds fue a su pastor y le contó lo que estaba haciendo. Ella sintió que el pastor y la iglesia le habían engañado acerca de los muertos. Ella ahora tenía la prueba que los muertos sí hablaban, que la Biblia era mentira. Y ella pidió que su nombre sea quitado de la iglesia porque le había engañado a la iglesia y la Biblia también. Es una historia real. Cada martes por la noche la señora Reynolds ansiosamente esperaba la ascensión a encontrarse con su hijo David. Ellos hablaban de muchas cosas, solamente ellos no sabían lo que las cosas secretas, y se hablaban. Lo cual no dejaba duda a ella que era realmente su hijo, porque nadie conocía esas cosas. Satanás oye todo también, ¿sí? Un viernes por la mañana, mis hermanos, un viernes, no un martes, un viernes, el timbre sonó en su casa. Y allí estaba Darwin, mis hermanos, después de aquella sesión espiritista que hablaba con su hijo. Pero era un viernes, no un martes. Mis hermanos, Darwin había regresado de Vietnam en carne y hueso, sonriente y con alegría, extendiendo sus manos. Y la mujer, cuando abre y ve a Darwin, dice: ¿y por qué tú estás aquí? Nos habíamos quedado a encontrar el martes, hoy es viernes. Mamá, ¿qué te pasa? Estoy volviendo a casa. Resulta que me dieron por perdido, pero yo estaba herido en un hospital y no sabían dónde estaba. Finalmente la señora Reynolds comprendió que Darwin estaba allí de carne y hueso y la estaba abrazando, extendió su brazo en torno a él y ahora sí lo pudo tocar, no era algo difuso. Lo tocó para ver si era él. ¿Qué había ocurrido? El Departamento de Defensa cometió un error al transmitir la información. Darwin no había muerto en combate, pero había separado su unidad por algún tiempo y debido a sus heridas había estado recibiendo tratamiento en un hospital en la base y por esa razón no podía escribir hasta que regresó ese día, viernes, a los Estados Unidos a dar una sorpresa a su madre. ¡Qué sorpresa! Ahora la señora Reynolds se pregunta: ¿con quién yo estaba hablando? Por no decir una palabra. Como dicen los venezolanos, ¿con qué Carrizo está hablando? ¿Con quién Carrizo está hablando? Mis hermanos, Satanás y sus demonios son capaces de transformarse en cualquier otro ser o persona con tal de engañar. Lo hizo al comienzo del Edén, tomando la forma de la serpiente, y aún hoy continúa haciéndolo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Creer lo que los sentidos nos dicen o creerlo en lo que Dios nos dice? La palabra de que los muertos nada saben o de que aparecen. ¿Saben los muertos según la Biblia? Nada saben. Mire, esta tumba es la tumba de la Virgen María. Está en Efeso, en Turquía. Esta tumba, mis hermanos, un día se abrirá con el poder de la gloria de Dios. Esta tumba es la tumba del apóstol Juan. Todavía existe. Y esa tumba se levantará algún día. Porque el soplo de vida vendrá nuevamente y dará vida a esa persona. ¿Cuándo reciben el castigo o recompensa a los seres humanos? ¿Cuándo? ¿Cuándo? En el juicio. Y entonces, si se van para el cielo, no hay juicio. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Dios lo tiene para el juicio. No es en el momento de morir. Primero hay un juicio y luego viene la recompensa. Eso es lo que dice la Biblia. No es irse al cielo para recibir la gloria. Primero hay un ¿qué? Un juicio. No está ya San Pedro con una llave a ver quién entra y quién no entra. Porque las llaves de la muerte las tiene Cristo Jesús, no San Pedro. Entonces el Señor sabe, dice aquí, 2 Pedro 2:8, el Señor sabe rescatar de la prueba a los piadosos y guardar a los injustos para ser castigados. ¿Cuándo? En el día del juicio. Y el día del juicio es antes de la segunda venida de Cristo.
porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y ahí va a dar la recompensa a cada uno conforme a sus ¿qué? Sus hechos. No es cuando tú te mueras te vas para el cielo o te vas para el infierno. Ahí no está la recompensa. Cielo o infierno, ¿qué tú quieres? Dios permita que podamos ir al cielo. No hay miren mis hermanos, no hay un infierno como dicen por ahí, que para los ladrones es menos calentico, para los adúlteros es más caliente, para los mentirosos es menos calentico, para los que hacen otra cosa. No, son inventos. La Biblia no habla nada de eso. El que peca va a morir, punto. Y si el pecado que está en ti, la separación que está en ti, no estás conectado con Dios, te vas a morir. Dios dice, moriréis. ¿Qué dice Satanás? No moriréis. Mira este versículo. Cristo Jesús venció la muerte. Dice, estuve muerto, mas es aquí, vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y aquí vienen las famosas llaves. Dice el Señor, y tengo las llaves de la muerte y del sepulcro. ¿Quién tiene las llaves de la muerte y del sepulcro? Te voy a dar otra noticia. ¿Saben quién tiene las llaves de la muerte y del sepulcro también? Aquel Hijo de Dios que predica el Evangelio, porque el Evangelio nos lleva a salvación. Él se lo da a su pueblo para que lleve esa llave de salvación a aquellos que creen en Él. Mis hermanos, finalmente cuando Cristo se levantó y algún día nos levantaremos por la gloria de Dios, esta escena va a venir con poder y gran gloria, descenderá del cielo. Dice claramente, mis hermanos, esto en 1 Corintios 15, 53 y 55. ¿Solo olvida la muerte en qué? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón que mataba a la gente? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Si Cristo murió y resucitó, tenemos victorias en Cristo Jesús. ¿Dónde está la victoria? Cuando venga el Señor con poder, con voz de mando, con voz de arcángel, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, noticia nueva, los muertos en Cristo resucitarán ¿qué? Gloria a Dios. ¿Por qué primero? Porque en el primer día de la semana Cristo resucitó y nosotros vamos a resucitar también primero. Los hijos de Dios resucitarán primero. La Biblia revela los eventos que rodean la segunda venida de Cristo. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces dará a cada uno según su ¿qué? Sus obras. Mateo 16, 27. Cuando venga, miren esta promesa. Yo la leo en cada sepelio. Dice, porque el mismo Señor descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con la trompeta. El sonido de su palabra es vida. Con la palabra dice que creó los cielos y la tierra. Y dijo, sea la luz, y fue la luz. Sean las estrellas, y fueron las estrellas. La palabra de Dios es poderosa. Esta palabra, la palabra de Dios, puede transformar corazones. Y dice, con voz de trompeta descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, ¿qué? Primera Tesalonicenses dice, y más adelante dice, consolados los unos a los otros con estas palabras. No se entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Si Cristo murió y resucitó, Él vendrá a rescatarnos. Qué hermoso cuadro, donde entraremos al reino de los cielos, transformados. Mis células nunca más van a morir. Ahora el polvo y el soplo de vuelta de Dios será en mí y viviré para siempre. Estaré conectado con Dios, con la fuente de vida, y nunca más va a haber desconexión. Nunca más va a haber desconexión. No os maravilléis de esto. La Biblia dice que no nos maravillemos de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Están dónde? ¿Qué dice la Biblia? ¿Están dónde? ¿O están en el cielo? Están en el sepulcro. Y los que hicieron bien, los que aceptaron a Jesús, resucitarán ¿para qué? Para vivir. Pero los que hicieron mal, resucitarán a condenación. Por eso el bautismo es necesario dentro de la iglesia. Dice,
El que creyere y fuere ¿qué? Será salvo. Mas el que no creyere será ¿qué? Igualito que acá. Resucitarán para ser ¿qué? Condenado. No hay intermedio. O vida o muerte. Tú la eliges. Y quiero terminar estos 5 minutos que me quedan, lo que dice aquí la palabra de Dios. Y nosotros, escuchen bien, nosotros los que creímos en Jesús, los que aceptamos enchufarnos con la vida, los que aceptamos nuevamente recibir el aliento de vida, de ese polvo que quedó, si morimos en Cristo Jesús, si descansamos en Cristo Jesús, en el sepulcro, como dice la Biblia, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de corrupción y esto mortal sea vestido de ¿qué? Recién la Biblia nos dice en 1 Corintios 15, 52, 53 que la verdadera inmortalidad del hombre es posible solamente cuando Él venga, no cuando tú te mueras, sino cuando Él venga. Tú y yo somos destinados a ser inmortales porque Cristo es inmortal y Él dará la inmortalidad a aquellos que aman al Señor. Lo dice la Biblia. 1 Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos. ¿Dónde? En las nubes. Jesús nos tocará tierra a recibir al Señor en el aire y así estaremos ¿cuánto? Siempre conectados con el Señor. 1 Tesalonicenses 4:17. Los justos van ¿a dónde? Al cielo. ¿Qué pasa sobre los perdidos? ¿Qué sucede con los perdidos? Y con esto terminamos. ¿Qué sucede? Dice la Biblia en 2 Tesalonicenses 1:8, en el mismo contexto, y llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, los que siguieron doctrinas humanas, los que siguieron ese poder que transformó y cambió los tiempos y la ley, hizo todo y pisoteó y cambió todo. Dice claramente allí que no conocieron a Dios ni obedecieron el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Lo único que le espera es llama de fuego, y ese es el único infierno que habla la Biblia, que este mundo terminará con el pecado para siempre por fuego, será purificado. Por eso la Biblia ponga la mira en las cosas de arriba, no en la tierra. Ponga la atención en las casas que Dios tiene, no en las casas de esta tierra, que perdemos el tiempo, porque Dios dará a su pueblo toda esta tierra perfecta. Entonces se manifestará el inicuo, a quien el Señor matará con el aliento de su boca. Ese aliento que da vida matará ahora a los que no creyeron, a Satanás y a todos sus orbes, y destruirá con el resplandor de su venida. Ahora Dios va a hacer lo que recibió de vida, va a hacer, y los que no creyeron en Él serán muertos por el resplandor, dice ahí, y en aquel día serán muertos por el Eterno desde un extremo de la tierra hasta el otro. No serán guionados ni juntados ni enterrados, serán como estiércol sobre la tierra. Eso es lo que le espera a los que no creen en Cristo Jesús. Los justos van al cielo y los malos ¿qué? Mueren por el aliento de la boca de Dios y por las llamas de fuego. ¿Cuál es la condición de la tierra? ¿Cuál será la condición? Miren lo que dice la Biblia. Entonces vi un ángel que descendió del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano, y prendió al dragón, esa serpiente antigua que engañó diciendo no morirá. Dios la va a prender, que se llama como Diablo y Satanás, y atóle por 1000 ¿qué? Yo le he hecho broma a los mexicanos porque les gusta una bebida que se llama atole. Le digo, ¿saben cuál es la dieta del diablo? El atole, porque dice que lo ató por 1000 años. Satanás encadenado en esta tierra oscura y desolada, ¿por cuánto? Por 1000 años después que venga Cristo Jesús. Atole por 1000 años, sí Señor. Le dio la dieta completa. 1000 años estará encadenado. Después que venga Cristo de la resurrección, va a pasar 1000 años. En la segunda resurrección dice que vendrá el poder de la vida sobre aquellas que estaban desolados. Todos los muertos que no habían sido enterrados resucitarán. Dice la Biblia claramente que todas las cosas de esta tierra serán desoladas. Mira lo que dice el profeta.
Miré la tierra y estaba sin forma y vacía, el cielo estaba sin luz. Miré los montes y estaban temblando y todos los collados se estremecerán. Miré, no había ni un solo hombre y todas las aves del cielo se habían ido. Miré, la tierra fértil era un desierto y todas sus ciudades estaban en ruina. ¿Ante la presencia de quién? Del Eterno, ante el furor de su ira, en el día de su ira, cuando venga Cristo Jesús. Mis hermanos, destruirá todo lo que el hombre ha hecho. Jeremías 4, 29 en adelante. Este mundo quedará. Y dice, sino que serán sacerdotes aquellos que creen en Dios, de Dios y de Cristo, y reinarán con Él. ¿Cuánto? En la tierra Satanás y todos los muertos, no tendrá más nadie que tentar. Y en el cielo reinaremos con Él. ¿Por cuánto? Por 1000 años. Y vi tronos se sentaron sobre ellos los que recibieron la autoridad. ¿Para qué? Para juzgar. Tú vas a juzgar a Satanás y al mundo entero. ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿No sabéis que hemos de juzgar aún a los ángeles? Dice la Biblia. 1 Corintios capítulo 6, 2 y 3. Y oí desde el altar que respondían: cierto, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y ¿qué? Justos. Después tiene que ser suelto por un poco de tiempo, dice Apocalipsis 2, 3, el enemigo. Y cuando se cumplan los 1000 años será nuevamente suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones, porque resucitarán. Y mire lo que pasa. La Biblia dice allí en Apocalipsis 21, 2, casi terminando, Juan vio que eso sucedía después de los 1000 años. Después de los 1000 años que Satanás estuvo allí y que y resucitaron los malos, dice la Biblia en Apocalipsis 21, 2, yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén. No esa que está allá de piedra, que se está pudriendo y en guerra y cosas. Esa no, la nueva, la que viene del cielo, hecha por Dios mismo, que descendía del cielo de Dios engalanada como una novia para su esposo. La santa ciudad, que los santos tuvieron 1000 años, descenderá ahora la santa ciudad de esta tierra. Y miren, mis hermanos, lo que dice la Biblia. Y hubo una voz del cielo que dijo: ahora la morada de Dios estará con los hombres y Él habitará con ellos. Ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Al final del milenio la tierra es purificada, mis hermanos, a través del fuego. Y dice Apocalipsis 29, subieron a través de la ancha tierra y cercaron la santa ciudad y el campamento de los santos y la ciudad amada. Y dice la Biblia, pero descendió fuego del cielo y ¿qué? Los devoró, los consumió. El famoso infierno sí existe, no es un infierno eterno, simplemente la destrucción de Satanás y de todos aquellos que no creyeron. Los que creyeron en la muerte y no en la vida en Cristo Jesús. Y esta tierra, esta es la segunda muerte, todo será consumido. Así el Señor sabe liberar de la tentación a los piadosos y reservar a los injustos para el castigo del ¿qué? Del día del juicio, según de Pedro 2:9. Esto es lo que dice la palabra de Dios. No nos da esperanza saber que los muertos nada saben. No nos da esperanza que esperamos al Señor en la tumba y que en el poder de la gloria Él hará nueva todas las cosas. No se deje engañar por espíritus que están por ahí diciendo que aparecen. No se deje engañar por el enemigo que ha mentido desde el principio. Dios dará la vida y la inmortalidad finalmente a los que creen en Él. Mis hermanos, según estas promesas, esperamos cielo nuevo, una nueva tierra, donde habitará ¿qué? La justicia. Cristo es nuestra justicia. En esta noche, Dios también te quiere llamar a través de Cristo Jesús. ¿Hay alguno que quisiera aceptar a Jesús como su Salvador personal? ¿Hay alguno que quisiera enchufarse con la vida? Nadie será feliz a menos que no vuelva a Dios. De Dios venimos, a Dios tenemos que volver.
Si ganamos el cielo, ganamos todo. Si perdemos el cielo, lo perdemos todo. Cristo está muy pronto a venir. Es hora de mantener esta verdad presente. A mí me da esperanza de que aunque muera, Cristo me va a resucitar. Y es por fe, confiando en su palabra, no por lo que vea, sino por lo que Él dice. ¿Cuántos de nosotros quieren aceptar la vida en esta noche? Pastor, toda la congregación está aquí aceptando. Yo no tengo otro llamado. Cuando nosotros levantamos nuestra mano, le estamos dando la oportunidad a Dios. Él ve eso. Ahí comienza la vida, en nuestras decisiones aquí. Y Él va enseñando cada día sus verdades en nuestras vidas. Pero si la sella de su vida, seamos responsables de darlos a otros con amor. Usted no, cuando descubre un tesoro, trata de decirle a todo el mundo: descubrí un tesoro, ¿sí o no? Pero no todo el mundo tiene esa alegría. Siempre simplemente ore para esas personas que encuentren ese tesoro que es Cristo Jesús. La vida. Te he predicado de la muerte y cómo obtener inmortalidad. Tú y yo seremos transformados para vida eterna. Si seguimos manteniendo la conexión con el Señor. Que la paz del cielo nos acompañe y su bendición. Que Dios le bendiga.